Se dice que una persona sabia es aquella que posee profundos conocimientos en una o diversas materias y que cuanto más se sumerge en lo que estudia mediante la inteligencia que va adquiriendo y la experiencia propia, puede brindar sus conocimientos a los demás, para que se pueda ahondar en la reflexión y en un entendimiento más amplio del que supimos ver ayer. A estos se los llama eruditos, cultos, ilustrados, sensatos, etc. Pero un sabio no es solo aquel o aquella que adquiere conocimientos en algo. Para que una persona se la considere sabia necesita algo muy importante, que es tener sabiduría. Entonces vemos que el conocimiento se relaciona a la capacidad de adquirir información mediante la razón y su experiencia. La sabiduría no solo abarca a lo anterior mencionado, sino que es la suma de un ser ético, de la práctica y de lo que se estudia, y que esto influye en nuestras decisiones y acciones que tomamos diariamente. El sabio es aquel que puede pensar y razonar de manera independiente. Según Kant, un individuo sabio no solo comprende lo que es el mundo, sino que tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico y actúa de manera autónoma en la búsqueda de la verdad y la ética. Vemos entonces que no es lo mismo que tener conocimientos. Y no sé si les ha pasado toparse con alguien, sea en un programa de televisión, en las redes o en la vida misma, ¿por qué no? Que saber sabe y sabe un montón, pero con sus acciones o cómo se relaciona con los demás es un intrigante, porque esta clase magistral de saberes que nos muestran nos hacen preguntar, ¿y para qué les sirve? Hoy quiero hablarles de el ser sabio pero el interno, que todos llevamos dentro, pero es un sabio que va al encuentro con la sabiduría, porque una persona sabia es, en definitiva, una persona que sabe vivir. El ermitaño es un viejo sabio y lo vemos parado encima de una montaña. También vemos montañas nevadas. Él se encuentra en soledad ante bajas temperaturas con sus herramientas que son las internas. Representa la autorreflexión y también la introspección. Vemos que él necesita, así como él está, como nosotros lo hemos necesitado muchas veces, haciendo un retiro de todo lo que nos genera al exterior para ir en búsqueda de nuestras propias respuestas internas. Él tiene un bastón que representa el estar plenamente conscientes de la realidad en donde uno pisa, y también tiene un farol que representa la luz de la conciencia interna, que ésta nos va guiando a cada paso. Este farol es la búsqueda de la verdad y la sabiduría interior. Vemos que este sabio no es una persona volada, tampoco es una seta, no se aleja de los demás para saber vivir con sabiduría. Un retiro lo hará cuando lo precise, pero es una persona que no está atada a nada, a una creencia ni tampoco a los fantasmas internos. Vemos entonces que esta figura mítica o arquetípica no queda solo en la imaginación, que está ahí y no solo alrededor de nosotros con conocidos o gente que apreciamos, sino dentro nuestro, porque también tenemos un sabio interior. Seguramente este sabio fue discípulo de otro en algún momento. Este sabio también ha tenido muchos enemigos en el camino, muchos a los que ha confrontado por deber y por respeto a sí mismo. Y además ha tenido otros enemigos, de esos que nos eligen. Pero un sabio nunca busca jamás tener enemigos, ni internos ni externos. Un sabio es un guerrero también, sabe luchar contra el mal sin salir herido y sabe retirarse cuando es una lucha sin sentido. No deja que otros le absorban los días. Él no ataca, se defiende si eso lo amerita. El sabio sabe que tiene poder, pero
no difunda aquel poder porque es prudente y sensato. El sabio sabe que el peor enemigo es el interno, el que no nos deja trascender, el que no nos deja vivir en el presente, y este es más cruel que centenares de enemigos mortales. Él no es quien no se equivoca nunca, sino quien se corrige y se respeta al equivocarse. Este sabio no es tanto lo que sabe y lo que aprende o lo que practica, sino este sabio se hace yendo a la búsqueda de la sabiduría, del saber vivir, para abrirse camino tanto en el exterior como en el interior. Se dice que se precisa del silencio para la sabiduría, y en este camino de dar luz a la oscuridad con aquel farol en mano, representado en la búsqueda de la verdad y la sabiduría interior, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Qué te diría tu sabio interior si, por ejemplo, te ves atrapado o atrapada en pensamientos que te vienen sin más, pensamientos añejos, pensamientos destructivos o incluso ridículos? Escucharlos, no confrontarlos o inclusive mufarte de ellos, pero no tomártelos en serio y dejarlos pasar. Un buen recurso, y es muy divertido, pero cuando nos vienen estos pensamientos que nos tiran para abajo, como por ejemplo vos no vas a poder, responderles, aunque te creas loco, loca, hablarles en voz alta y responderles: ¿por qué vos pensás que yo no voy a poder si sos un pensamiento? Decirle algo así o algo más ridículo, pero vas a ver que de a poquito se van achicando y no van a aparecer. En realidad son flor de cobardes. Pero ser conscientes de que estos pensamientos están ahí. Y ese es un camino de despertar, de iluminar aquellas zonas internas llenas de polvo y telarañas, esperando a ser descubiertas. También ser ermitaños de lo mundano, de aquello externo que hoy nos daña, hasta que por lo menos en algún momento tengamos más espalda o más cintura para poder soportar o aceptar algunas conversaciones u opiniones de gente que por ahí a nosotros hoy no nos gusta o nos toca quizás temas personales o nos hacen mal, porque creo que la idea de todo gran sabio es saberse vivir y vivir pese donde esté y con quien se encuentra en el camino, ¿verdad? Siempre hubo odiadores seriales y estos sabios no las sacaron muy barata. Hubo muchos sabios con nombres y apellidos que han sido vapuleados en la historia, incluso culpados de herejía. Pero ellos nunca renunciaron a su saberse vivir. Anduvieron despiertos por la vida. Y en la actualidad vamos a encontrar gente odiadora, claro que sí. Y no podemos gastar nuestro tiempo en pensar y por qué pensarán así, porque no nos va a alcanzar la vida. Y seguramente ya te topaste con uno o más de estas personas. Así es que no desatiendas y seguí tu camino por vos. Centrate en lo que querés y seguí adelante. Hay mucha gente odiadora que no saben inclusive por qué es así. Y nosotros no sabemos en qué contexto creció, cómo fue su familia. Es que no las conocemos. Entonces, no hay que apartarnos de nuestro camino cuando aparecen estas personas. Y como todo sabio, el tuyo interno, también te vas a encontrar en silencio interior, te vas a encontrar en esa escucha atenta de lo que uno se dice. Y además, lo más importante creo que es vivir en tiempo presente. Y les voy a leer algo. Un viejo y sabio barquero transportaba peregrinos a un santuario. Un día le preguntó a alguien: ¿usted ya fue al santuario? Y el barquero respondió: no, todavía no, porque todavía no descubrí todo lo que el río tiene para ofrecerme. En este río encuentro la sabiduría, encuentro la paz, encuentro a Dios.
pero los peregrinos ni siquiera percibían el río. Sus mentes estaban fijas en el santuario. No podían ver el río. Sigan alumbrando el camino con aquel farol en mano, alumbrando aquel sabio interno, pero también alumbrando el camino exterior hacia donde ustedes quieren ir, porque no solamente es para ustedes, sino para los que están detrás. Les mando un beso muy muy grande y que tengan buenas noches.